Les damos la bienvenida en esta mañana. Agradecemos su puntualidad y su participación en este espacio virtual a fin de analizar las reformas fiscales que se perfilan para el año 2022, a punto de empezar. En este espacio organizado por Grupo Solfis con el apoyo de Orba Abogados Fiscales, en el cual agradecemos la participación que tendrán los facilitadores y ponentes en esta mañana, el doctor Oscar Fabián Gutiérrez Tenorio, socio director de Grupo Solfis, así como el doctor José Barba Calvillo, director general de Orba Abogados Fiscales, en conjunto con el maestro Carlos Alberto Cruz Andrade, director general de Mercados y Finanzas Integrales, director de Fomento Económico y de Promoción Empresarial de Aguascalientes. Para dar inicio a nuestro programa, sin mayores preámbulos, vamos a iniciar con la primera parte de las reformas fiscales 2022, que estará a cargo, como mencionábamos, del doctor Oscar Fabián Gutiérrez Tenorio, quien es contador público, especialista en finanzas, maestro en impuestos y doctor en administración pública. Doctor Oscar Gutiérrez, le dejamos la palabra. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están acompañando de manera puntual a esta reunión. La verdad es que hay muchos cambios. Ustedes por ahí les hicimos llegar el material con tiempo. Si no les ha llegado el material, pues les pedimos que lo puedan solicitar por medio de correo electrónico. Quiero mencionarles que para esta reforma fiscal, aunque parece ser que no hay muchos cambios, pues hay más de 300 cambios en diferentes artículos de las diferentes leyes que conforman el paquete económico. Para entender y explicar el contexto en el que se da esto, hice esta pequeñita diapositiva, esta presentación, que ojalá sea ilustrativa para lo que quiero darles a conocer. Bueno, también agradecer a nuestros asociados, de quien el Grupo Solfis pues forma parte de Coparmex, del Instituto de Contadores, de Rotary, de la Fundación para el Desarrollo Social, del Centro de Capacitación de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, de Profesionales, el Instituto de Formación de Asesores de Empresa. Bueno, pues muchas gracias por apoyarnos en esta carrera de nuestra profesión tan importante. Las reformas, pues quise hablar primero de la eficiencia recaudatoria. Esta es una gráfica que a mí siempre me gusta poner para contextualizar lo que quiero decir, porque pareciera ser que la inconformidad que se tiene por el sector empresarial no es escuchada por quienes nos gobiernan hoy en día o por quienes administran el gobierno. Por un lado está pues los productores, están los que generan el empleo, quienes generan las oportunidades, y por otro lado estamos los profesionistas, que es los profesionistas, los transformadores, que somos quienes pues le damos uso a estos recursos que se generan por el lado empresarial. Y bueno, pues están los consumidores, que es el SAT, que le gusta administrar estos recursos, que los condiciona, etcétera. Y pues están los descomponedores, ¿no? Están los legisladores, que por ahí pues les gusta aprobar leyes. A veces no son las más adecuadas, a veces no son las óptimas, a veces pudieran ser que sí, porque se adecuan a eso, a cuestiones internacionales, y esa es la justificación. Pero prácticamente lo que estamos viviendo hoy en día es que no necesariamente es lo que necesita las empresas para poder funcionar de manera eficiente. Sin embargo, bueno, pues las leyes que componen este gran paquete económico, ustedes saben que se han reformado algunas leyes de carácter pues penal, de carácter legal, ya rayando en cuestiones que tienen que ver con el patrimonio de las personas. Las leyes fundamentales, bueno, que son las recaudatorias. Hay por ahí, Dani, si me ayudas desactivando los micrófonos de quienes los tengan prendidos para poder escuchar de una mejor manera. Y bueno, pues estas leyes de las que estoy hablando
son prácticamente el ISR, el IVA, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que tienen un código fiscal de la Federación que sirve para entender cómo es que se tienen que cumplir con ellas. Y alrededor de ellas existen pues las leyes federales contra la delincuencia organizada que se han utilizado para presionar a los contribuyentes de alguna manera que cumplan correctamente. Por otro lado, el Código Nacional de Procedimientos Legales, el Código Penal Federal y al final la Ley de Seguridad Nacional, porque se dice que los contribuyentes que incumplen de alguna manera atentan contra el Estado. Y bueno, pues en el contexto crean la ley de la antilavado, que es la ley de prevención del lavado de dinero, mejor conocida como la FPI-ORPI, la ley de extinción de dominio, y bueno, pues al final el tema de lo que vemos todos los días quienes nos enfrentamos a esta búsqueda de perfeccionamiento de la técnica, no solamente contable, sino fiscal, de costos, etcétera. Cualquier asesor de empresa, nos encontramos con que lo que hagamos nosotros pues siempre va aparejado con un conflicto de actos que la autoridad pues coopera para que de alguna manera quienes hacen las cosas mal lo sigan haciendo mal y esos que lo hacen mal pues, generan problemas para los que lo hacen bien y el desconocimiento de algunas cosas que se tienen que cumplir, pues surgen empresarios exitosos que son los que venden facturas. Un empresario exitoso que vende facturas que al final le da a otra persona que le dice que no eran falsas, el SAT dice, oye, que es cómplice además, que para que estas personas puedan hacerlo, pues necesitan la autorización de alguna manera del Servicio de Administración Tributaria. Esto trae como consecuencia pues que la autoridad ejerza de alguna manera pues actos de fiscalización más agresivos. Y bueno, pues cree estas cuestiones de la ley de extinción de dominio para rematarlos, ¿no? Hoy al Instituto para devolver al pueblo lo robado, ¿no? Que se llama este instituto. Bueno, finalmente, pues este es el tema que va a traer como colación que la autoridad termina por hacer más chico el sector empresarial y viene esa paradoja de la serpiente que se termina comiendo su propia cola, porque se terminan acabando finalmente las empresas. ¿A dónde se destinan nuestros recursos? Aquí quise nada más señalar esta parte para que ustedes vieran el presupuesto de egresos que ya se aprobó, que tuvo una disminución, un recorte presupuestal en algunas ramas. Y bueno, pues para quienes les gusta escuchar las noticias y estar al pendiente de estos temas, recientemente también el gobierno de la República pues emitió un decreto en el que prácticamente por medio de este decreto definía que los proyectos estratégicos prácticamente nadie podía cuestionarlos, es decir, estaban con mano libre. ¿Cuáles son los proyectos estratégicos? Bueno, pues aquí están los proyectos prioritarios del sector salud, a dónde se van a ir, los proyectos prioritarios del campo, a dónde se van a ir, y bueno, algunos como son de infraestructura, por aquí ustedes podrán ver alguno que llama mucho la atención, pues que tiene que ver con el mantenimiento de vías de comunicación y transporte, el proyecto los proyectos estratégicos de energía, el de turismo que viene por ahí, el programado ordinario para el turismo creció muchísimo, es el presupuesto más grande que hemos tenido en los últimos 18 años. Y por supuesto, pues esto tiene que ver con la cuestión del Tren Maya, que bueno, estamos viendo que se le están asignando recursos. ¿Qué pasa con Aguascalientes? Pues Aguascalientes prácticamente sí tiene un incremento natural de lo que se había proyectado para el 2021 contra el 2022, prácticamente es un incremento del 7.7% de variación real, es decir, se le está dando a Aguascalientes una cantidad un poquito mayor, pero si fijan, pues contra los otros estados, pues prácticamente Aguascalientes pues es uno de los menos concurridos en cuestión de asignación de presupuesto federal. Ahí todo esto pues surge con la cuestión del pacto federal, de que no estamos de acuerdo, de que creemos que lo que aportamos de impuestos no son los que regresan al Estado. Bueno, pues ya ahí hay un tema que tiene que ver con eso. Todo esto se fundamenta en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que aquí habla de unos conceptos importantes que me gusta resaltarlos porque hablamos de por qué las leyes tienen que ser de acuerdo a la Constitución, porque tienen que estar
para que un impuesto pues tenga sus efectos, tiene que estar en una ley que sea proporcional, que sea equitativa. Y ahorita vamos a ver qué significa esto que está pasando. Recordar esta potestad tributaria, que es una facultad que tiene el gobierno federal a través del Congreso, más bien el poder legislativo a través del Congreso, donde tiene la facultad de imponer las contribuciones necesarias para poder sufragar el gasto público. Entonces, de aquí me surge esta pregunta importante, quiero que quede sobre la mesa, es qué sucede en el contexto en el que el Congreso del Estado puede aprobar y decidir cualquier cantidad de leyes necesarias para cumplir sus fines para los que fue creado. Y bueno, pues aquí vamos a ver qué sucede después de que tiene esta facultad. Recientemente, hace 3 días, el gobierno de la Ciudad de México decía que las plataformas digitales, que ya de por sí están siendo muy castigadas, porque al final el que termina pagando los platos rotos, pues es el usuario, es la persona que consume en las plataformas. Yo no fui de los más deprimidos tras el shock del internamiento. Recuerdo haberme reído. Se trabaron, ¿eh? Sí, es lo que estamos viendo, permítame. Por ahí como que se fue un ratito el internet, pero voy a regresar a donde estaba. Sí, sí, lo escuchamos. Sí, el tema les decía de lo de las plataformas digitales, pues aquí vemos un ejemplo. El artículo 124 de la Carta Magna establece un reparto de competencias entre la Federación y los estados, donde dice que las facultades que no están expresamente concedidas en esa Constitución, pues se consideran reservadas para los estados. Esto quiere decir que los estados también están facultados para emitir contribuciones necesarias para cumplir con sus gastos públicos. Y de aquí viene el fundamento de que el gobierno federal pues busca establecer un 2% a las plataformas digitales, lo que ya vimos que la industria está rechazando. Es decir, no está de acuerdo el sector empresarial y al final Claudia Sheinbaum, quien gobierne la Ciudad de México, pues va a terminar haciendo lo que considere que es, pues no hay dinero que alcance para los fines que ellos quieren. Entonces, pues no hay más que seguir incrementando las contribuciones. Ese es un claro ejemplo. El tema de la prohibición para las entidades federativas de prohibir el paso entre un estado y otro, el libre tránsito, prohibir grabar la mercancía nacional o extranjera, pues ya vimos que recientemente se ha publicado. Todo este año traigo ahí el tema de la carta aporte y todos los requisitos que tienen que contar para poder trasladar mercancía entre un lugar a otro, qué repercusiones tiene y si esto no atenta a esta cuestión de carácter constitucional. Bueno, pues ya vimos que no, porque es una cuestión, una carta aporte es federal. Entonces vamos a ver las repercusiones que esto conlleva, ¿no? Y bueno, también el tema de las atribuciones a los municipios. Sabemos que los municipios están facultados para administrar su hacienda pública. Esto trae como consecuencia que pues tienen la posibilidad de poder generar contribuciones y otros ingresos que las legislaturas estatales les establezcan en su favor. Y aquí pues vamos a ver que recientemente el municipio aprobó un incremento entre el 2 y el 3%, es decir, estaba en el 2, aumentó al 3, es decir, un 50% más del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, mismo que se está peleando en la parte empresarial. O sea, no se está de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque es completamente irracional que se hagan este tipo de análisis así, porque los costos de los inmuebles han aumentado. Entonces, la justificación que da la autoridad de que no
se ha actualizado ese impuesto. La realidad es que no es así, porque los impuestos se calculan sobre el valor de el bien que se compra. Entonces el bien que se compra ha aumentado de valor. Entonces, no es así que no se ha incrementado el impuesto. Por supuesto que ha tenido un valor real, un incremento real. Pero lo pongo como ejemplo nada más para ver cómo es que los tres están peleando con esto. Y antes, si esto no fuera poco, la temporalidad en el ámbito espacial de las leyes fiscales, hemos visto que los diputados, pues ya sabemos que de acuerdo al artículo 74, fracción cuarta, pues están obligados a aprobar anualmente el presupuesto de egresos, así como la ley de ingresos, etcétera, etcétera. Finalmente, esto trae como consecuencia que las leyes sean de un año, es decir, que todo lo que se aprueba es del 1 de enero al 31 de diciembre, el año en el que se aprueba, ¿de acuerdo? Pero esto hemos visto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante ciertos casos, pues ha buscado o ha validado la retroactividad de algunas disposiciones en los efectos. Como un ejemplo, la materialidad de las operaciones. Cuando hablamos de materialidad, aunque te estén revisando años anteriores y no hubiera estado en la ley, perdón, pues sabemos que la Constitución lo ha validado porque ha dado que la disposición sí es aplicable, aunque no haya sido en ese tiempo esta aplicación temporal de la ley. Pues bueno, aquí ya llegamos al tema de por qué de la reforma. Aquí recordarles que todo esto está basado en unas recomendaciones que hace la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en donde prácticamente en función de la eliminación de esta erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, mejor conocido como BEPS, así se le conoce BEPS, donde se desarrollan 15 acciones para combatir la evasión y la ilusión, que hacia allá va. Estamos atacando estas 15 recomendaciones y todas estas disposiciones que se están reformando es para ello. Ahí viene cómo se constituye la ley de ingresos, de dónde provienen los ingresos que el Estado se allega, de los impuestos, de las contribuciones, de los derechos, y ellos traen una serie de normatividades a través de las resoluciones misceláneas. Entonces el gobierno federal se allega de la emisión de dinero, de venta de bienes, deuda y de los tributos, que es finalmente de lo que nosotros necesitamos saber hacia dónde es que nos aplica lo que se ha dispuesto y reformado. El ABC del SAT hoy en el contexto de no solamente la reforma, sino el plan estratégico de desarrollo que tiene la cuarta transformación. Ya ven que ellos utilizan términos muy pues coloquiales: aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la evasión y combatir la corrupción. Esto es lo que se ha pues establecido como meta del Servicio de Administración Tributaria. Ante eso tenemos un panorama económico. En 2021 teníamos una ley de ingresos. Quiero comentarles una ley de ingresos que tenía como base 6.295 millones de pesos, 6 billones de pesos. Y a la par, para este año hay un incremento más o menos del 8%. Es decir, para este año se espera recaudar 7 billones. Y bueno, ahí vemos cómo está la deuda pública. El tema, yo aquí, estos datos son para que ustedes los puedan ver, analizar. A mí lo que me llama mucho la atención es que el contexto de la inflación no está al 3.4%. Es decir, al día de hoy, aquí hay un experto, Carlos Alberto Bustamante, que nos va a hablar al final, que nos diga más o menos a dónde está la inversión, y el tipo de cambio se está disparando. Por supuesto, la tasa de interés también se está disparando. Es decir, no viene en la cuestión económica del valor del dinero, no viene un panorama conservador para este contexto. Y bueno, ¿cuáles fueron los cambios principales? Hay cambios en el tema de las devoluciones. Los voy a
mencionar nada más de manera pronunciativa aquí en este momento, porque voy a profundizar en algunos. Hay un nuevo supuesto de caducidad en las facultades de comprobación de las autoridades, la responsabilidad solidaria cuando se trate de escisiones, también cuando se manifieste. Los hidrocarburos y petrolíferos también se prohíbe, la autorización para ser proveedores de programas para llevar controles volumétricos. El RPC, que fue muy sonado para mayores de 18 años de edad, que es obligatorio. Y bueno, el tema de tipificar como contrabando cuando se trate de combustibles automotrices. Los comprobantes de los combustibles siguen siendo pues un tema de formalidad, porque ya se tiene que hacer en el momento. Los depósitos en efectivo, creo que aquí vale mucho la pena que lo mencione, porque hay dudas respecto a los depósitos en efectivo y sobre todo las transferencias. Los depósitos en efectivo antes se informaban de manera anual de los depósitos que se hicieran mayores a 15,000 pesos. Ahora se van a informar de manera mensual, es decir, si tú a tu cuenta bancaria tú le depositas 16,000 pesos, de acuerdo a la ley de instituciones de crédito, pues se va a informar de manera mensual al Servicio de Administración Tributaria. Bueno, pues el tema de género, los productos de gestión menstrual que son grabados al 0%. La razón de negocio se elimina por ahí un tema de un concepto cuando hablamos de escisiones y fusiones. Y bueno, pues el régimen simplificado de confianza, que es un régimen que voy a explicar con más profundidad un poco más adelante. El cambio de residencia fiscal habla de los establecimientos permanentes y los residentes en el extranjero. Y bueno, pues también la prohibición que se puede dar en el tema de los certificados de sello digital y hasta la cancelación del RPC. Las deducciones personales se limitan, antes estaba al 15% o 5 veces del salario mínimo, lo que resultara menor, contra un incremento que podían tener el 7% de donativos a asociaciones civiles donatarias autorizadas, lo que hacía pues un 22% que tú podías deducir. Ahora se elimina y se limita al 15% o a los 5 veces lo que sea menor, eliminando así la posibilidad de tener un 7% adicional. Eso es, yo creo que complicado, porque nos condicionan también lo que tenemos que, a dónde aplicar nuestros recursos. Llegamos al tema de importancia, el régimen de confianza. En el régimen de confianza para personas físicas, me voy a ir muy rápido para que puedan ustedes profundizar un poco más adelante. Quiero comentarles que este régimen sí merece el estudio. Todavía no salen las reglas de carácter general, todavía no se publican, pero sí merece que pongamos atención. Nosotros yo creo que vamos a hacer un curso, ya que salgan las reglas de carácter general en enero ya muy profundo, donde nosotros vamos a entregar incluso un manual de operación con casos prácticos donde podamos ver, bueno, yo soy este escenario y lo puedo comparar con estos dos escenarios, cuál me conviene más y si es que puedo hacerlo. Esto lo vamos a hacer en el mes de enero, ya que tengamos las reglas de carácter general. Ahorita por lo pronto les quiero mencionar que este régimen de confianza pueden optar pues quienes realicen actividades empresariales, quienes presten servicios profesionales o quienes otorguen el uso temporal de mediante arrendamiento, quienes además de estos ingresos tengan ingresos por sueldos e interés. ¿Quiénes no pueden ser? Quienes sean socios o accionistas de otra empresa o además sean partes relacionadas de personas morales. Quienes tengan residencia en el extranjero y tengan establecimiento permanente en México, y quienes tengan ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, ¿verdad? Es decir, la repatriación de ingresos o que las tasas sean menores. Quienes perciban ingresos por salarios, es decir, quienes además
perciban ingresos por asimilados de salarios, ¿verdad? Quienes así lo hayan señalado, quienes señalen, de acuerdo al artículo 94, la fracción tercera, cuarta, quinta y sexta, que habla de los honorarios asimilados, actividades empresariales asimiladas, o los socios accionistas, o quienes tengan dependencia económica con una razón social. ¿Cuáles son las limitantes? Bueno, pues que no rebasen 3.5 millones de pesos de ingresos en el ejercicio. ¿Qué pasa si yo paso en el ejercicio 3 millones y medio? Me salgo del régimen. Eso no quiere decir que si al año siguiente obtuve menos de 3.5, pues el siguiente ejercicio puedo estar otra vez en el régimen. No se podrá tributar en este régimen quienes incumplan en el 113G, que habla del alta RRC, expedir comprobantes, que no los conserve y que no tenga su buzón activo. O se actualice el supuesto del 113I, que habla de no presentar 3 pagos de declaración. Deberán presentar las declaraciones de manera mensual y su declaración anual. Aquí lo interesante es que no hay deducción. O sea, tú 3.5 millones sin deducciones y le aplicas una tasa ligera que va desde el 1 hasta el 2.5%, dependiendo de los ingresos que tengas anualmente. Esto quiere decir que si tú tienes 25,000 pesos, le aplicas el 1% y eso es lo que vas a pagar en tu tarifa mensual. Igual esto se va a ir acumulando y vas a ir pagando estos impuestos de manera acumulada, de manera mensual, sumándolo en los meses que correspondan. Y bueno, el tema del 113E, que habla sobre la prohibición que se tiene. ¿Cuáles son los regímenes que desaparecen? Quiero decirles que desaparece el régimen de agapes. El agape es el agricultor, ganadero, silvicultor, pesquero. Exclusivamente tiene que ser régimen de confianza, pero hasta ingresos por 900,000 pesos, que no va a pagar un peso. Si excede de esta cantidad, pues va a pagar conforme a reglas de carácter general, que todavía no se publican, por la diferencia. No sabemos todavía si va a ser por el peso que se pase, si va a ser por los 10 pesos, si va a ser por todo. Por lo pronto los exentos son hasta 900,000 pesos y ojo, solamente pueden dedicarse a agape, a ingresos exentos, y no pueden tener otra actividad. Si no declara un ingreso, se sale del régimen y no podrá volver a tributar en ese régimen. Otra vez, ¿cuál es el impuesto anual? Bueno, pues la tasa es igual anual. Ahí vienen los montos, hasta 300,000 pesos el 1%, y de 3.5 millones el 2.5%. Como ustedes pueden ver, es un régimen muy atractivo. Algo que se adiciona en este régimen es el supuesto de sancionado con delito de defraudación fiscal, quienes pues utilicen esta figura y cancelen los comprobantes digitales cuando otra persona ya le haya dado los efectos fiscales, entre otros, ¿no? Que ya vienen en el 109. Las obligaciones, bueno, pues muy sencillas. El fiel, pues son tributarios, CFDI, declaración mensual, declaración anual. Y cuando se detecte que un ingreso que tú tuviste en tu cuenta bancaria, ojo, en tu cuenta bancaria, si tú tienes 10 cuentas, las 10 las tienes que declarar. Si en un ingreso que tú depositaste no lo declaraste, pues se considera que te sales del régimen, de este régimen de confianza. ¿Cómo se determina la PTU? Bueno, pues ya vimos que la PTU es muy similar a las anteriores, los ingresos menos gastos que se tengan, sí te permite conocer gastos para poder determinar la PTU, menos los ingresos exentos de los trabajadores, que habla prácticamente de la previsión social, ¿no? Que te permite deducirla sobre la diferencia, calculas el 10% de la PTU que vas a pagar. ¿Cuáles son las obligaciones de estos contribuyentes, además de las mencionadas? Pues que tengan el RFC activo, que puedan reanudar actividades o no rebasar los 3.5 millones. La opción de cumplimiento de obligación siempre tiene que estar positiva. Si un día, un mes, la tienes negativa y la autoridad lo detecta, te saca del régimen. Por supuesto, pues no aplicar que estés en problemas de simulación de operaciones, seas deduciendo, que no permite deducciones, no vas a caer aquí por deducciones, pero sí por una cuestión de egresos. Entonces, ¿qué sucede en la cuestión de la omisión de las declaraciones? Si te fijas, va relacionado al artículo anterior, porque aquí hablamos de que puede
la opinión estar negativa y te sales del régimen. Pero también puedes presentar 3 declaraciones sin que la autoridad detecte que tienes la opinión negativa y también te sales del régimen u omitas tu declaración anual, ¿sale? Y bueno, recordar que todos los ingresos los tengas que estar facturando. Aquí hay un tema del 113J, sobre todo este tip, ojo, pongan atención quienes se dedican al arrendamiento o pretendan dedicarse al arrendamiento. El arrendamiento tiene una retención, también los servicios profesionales. Cuando tú prestas servicios profesionales, vamos a decir un médico, un contador, un arquitecto, quien preste servicios profesionales, quien pague, es decir, la persona moral que le pague a la persona física, le tiene que retener el 1.25% del pago que le realicen. Es decir, yo te pago 100,000 pesos, te voy a retener 1,250 pesos. Tú los vas a poder acreditar contra el impuesto que te resulte a pagar. Esto es muy atractivo, sobre todo para quienes se dedican al arrendamiento, porque disminuye la retención y genera una posibilidad, el arrendamiento de casa-habitación, de una anulación del IVA. Por ahí viene el segundo transitorio, que habla sobre prácticamente estos 3 supuestos que consideré que son importantes, ya que quienes consideren con este régimen deberán aplicar la declaración anual del ejercicio 2022, los acreditamientos y deducciones, así como solicitar la devolución de saldos a favor que tuvieran pendientes. Si es que lo optan, mi recomendación es que no. Y bueno, que no resulta aplicable al 113I de la Comisión de Declaraciones Mensuales, siempre y cuando cumplan durante la presentación de la declaración y paguen el impuesto. Yo mi recomendación es que no se dejen llegar por este transitorio, porque acuérdense que la opinión negativa no está señalada en este caso. Y bueno, quienes opten por seguir en el RIF, porque este es un beneficio, el RIF continúa y tienes los 31 días de enero para decir, automáticamente te va a cambiar. Si tú estabas en el RIF, te va a cambiar a el régimen de confianza y tú tienes el 31 de enero hasta el 31 de enero para decir, ¿sabes qué? Me regreso al régimen de incorporación fiscal con los beneficios que tenía, siempre y cuando yo hubiese estado en ese régimen hasta el 31 de agosto del 2021. Si yo estuve o me di de alta después del 31 de agosto, no tengo esa opción, ¿de acuerdo? Entonces lo tengo que hacer antes del 31 de enero, si quiero optar, y los beneficios los voy a seguir hasta que se acabe. Ojo, ¿cómo voy a considerar los ingresos para saber si tengo estos 3.5 millones? Bueno, los 2019. Me está dando la oportunidad de los 2019 considerar estos ingresos, ¿de acuerdo? En personas morales considero que es una cuestión todavía más sencilla y voy a irme muy rápido porque, les repito, vamos a hacer un curso especial de régimen de confianza, donde vamos a profundizar estos temas, pero quiero puntualizarlo. Aquí es una obligación que viene en este régimen, en el artículo 207, que todas las personas morales que tengan menor a 35 millones de pesos, así que van a pasar directamente al régimen de confianza. Si tú eres una persona moral con ingresos menores a 35 millones de pesos, vas a pasar al régimen de confianza automáticamente. Siempre y cuando sea, y ahí viene una serie de condiciones importantes que es necesario que tú revises, valides, que se tienen que cumplir. Ahorita la señalo. ¿Qué es este régimen de confianza en las personas morales? Bueno, pues los ingresos se pagan conforme se acumulan, es decir, no sobre lo que se factura. Lo que tú cobras, eso vas a pagar. Oye, y yo si en enero cobro de diciembre, si esos de diciembre tú los acumulaste facturados en diciembre, ya no los acumulas en enero. ¿De acuerdo? Tú solamente vas a acumular los cobrados. Aquí se permite también llevar una serie de deducciones efectivamente erogadas, algo que es bien importante. Los inventarios te permite deducirlos. Es decir, los inventarios, hay 2 opciones. Los inventarios que hayas adquirido entre septiembre y diciembre de 2021 y todos los que vayas comprando, los inventarios los permite.
meter las deducciones por inversiones también de una manera más acelerada. Los porcentajes son muy interesantes. Te voy a poner un ejemplo. Una computadora. Ahora, si tú comprabas una computadora, tú la tenías que deducir en 3 años. Hoy, tú lo puedes deducir en 2 años. 50% un año, 50% otro año. Y así, en general, las construcciones, por ejemplo, un edificio, tú lo podías deducir al 5% anual. En este régimen puedes deducirlo al 10% anual. Es decir, hay una cuestión en las inversiones que sí es atractivo por los montos. El pago provisional, ¿cómo se determina? El pago provisional se determina ingresos acumulados menos gastos acumulados, es decir, efectivamente erogados ambos, ingresos efectivamente cobrados, gastos efectivamente cobrados del periodo, los de enero, febrero los de enero más febrero, y así se van a acumular. Ingresos menos egresos te permite disminuir la PTU, todavía te permite disminuir la PTU, y sobre la diferencia puedes todavía disminuir pérdidas de ejercicios anteriores y aplicar la tasa. Ojo, la tasa es la tasa del 30% de acuerdo al artículo 9. Muchos por ahí tenían la duda de que, oye, es que está muy bien la tasa del régimen de confianza. Sí, para personas físicas. Para personas morales es igual. Lo único que cambia es el cómo se determina el impuesto, las deducciones que te permite prácticamente inventarios y te permite acelerar un poco más tus inversiones, ¿de acuerdo? En el contexto de que quienes no pueden, bueno, quienes no pueden, personas morales que sean constituidas por personas morales. Uno de los requisitos es que sean personas constituidas con puras personas físicas. Otra de las cosas es que cuando uno de los socios o varios, uno o varios, tengan injerencia en otra asociación o sociedad y además en esa otra tengan el control de su administración o sean partes relacionadas. Es decir, en términos del artículo 90 de esta ley. Y bueno, aquí va a haber muchas dudas porque aquí cae en el supuesto de que, oye, es que yo estoy en otra sociedad. Eso no quiere decir que tú tengas el control de la sociedad, ¿de acuerdo? O sea, si tú no tienes el control, perfectamente puedes estar en las dos sociedades. Entonces, y puede haber dos tributando en este régimen, siempre y cuando no tengas el control de ambas sociedades, o seas partes relacionadas y hagan operaciones de acuerdo al artículo 90, que es un candado que es difícil por los montos. Pero bueno, contribuyentes que realicen actividades a través de un fideicomiso, quienes tributen en los capítulos de instituciones de crédito y los agapes. Ojo, los agapes tampoco pueden participar. Y bueno, pues quienes también, por los supuestos que se actualicen, dejen de tributar en este régimen. Por aquí hay un artículo transitorio, que ya lo había mencionado, viene del régimen de incorporación fiscal para las personas físicas. Y bueno, recordarles el tema de la materialidad de las operaciones respecto a la razón de negocios, que es importantísimo que cuides, identifiques razón de negocios contra la materialidad. La razón de negocios es lo que estoy gastando, me deja ingresos a mi empresa, es decir, la razón por la que yo gasté es una razón que me beneficia económicamente o lo gasté por tener un beneficio fiscal. Y la otra cosa es, la materialidad es con qué documentos y pruebas tengo que la operación existe. Y aquí viene un ejemplo de la razón de negocio debe decir en qué debes gastar, en nóminas, en cuotas, es decir, de acuerdo a tu objeto. Y la materialidad es cómo se debe documentar, contrato, pedido, el manual de proveedores, de los trabajos realizados, etcétera. Y bueno, pues hay unas recomendaciones que nosotros les hacemos respecto al revisar el porcentaje, etcétera. Entonces esto es bien importante y quiero concluir con voy a mencionar de manera muy rápida el REPSE, el registro de prestadoras de servicios. Aquí no quiero pasar por alto pues esto y decirles que pues este tema de la subcontratación laboral, la verdad es que ha sido un golpe muy fuerte para este año, para muchas empresas, porque las ha condicionado a que se registren en el REPSE. Quiero decirles que no es fácil el tema es fácil conseguir el registro
pero es muy complicado en lo que se hace después, porque muchos creen que los contadores son quienes tenemos la obligación de hacerlo. No es nuestra obligación. O sea, como contadores no es nuestra obligación. La obligación es de una persona interna de tu empresa que tiene que documentar los documentos, que tiene que documentar todo lo que estás haciendo, porque aquí lo que se está poniendo en juego es cómo estás tomando tus decisiones de que cómo estás subcontratando. Algo que las autoridades del IMSS, del Infonavit, de la Secretaría del Trabajo están revisando es cómo tú compras y subcontratas productos que necesitas tú para tu operación y cómo estás tomando esa decisión para ver si esa decisión que tú estás tomando corresponde de alguna manera a la operación que tú estás realizando. Bueno, los antecedentes de la reforma ya saben ustedes que se incorporó en el 30 de noviembre del 2012 la figura de la subcontratación. El 1 de 2017 se añade un tercer párrafo al artículo 27 como requisitos de las deducciones. Ahí sí me ayuda, Dani, gracias. El 1 de enero se adiciona el artículo 1A que habla de la retención, validando así la subcontratación. El 23 de abril del 2021, este año, se reforma la ley federal del trabajo prohibiendo la subcontratación. Y de ahí para adelante han sucedido una serie de cosas. El 1 de septiembre entró en vigor en el Código Fiscal, en la ley del IVA, en la ley del ISR. Ahora sí, lo relativo al contexto tributario de esa reforma. El 1 de agosto entró lo relacionado al Código Fiscal de la Federación y el 26 de agosto se publicó la guía para cumplir las obligaciones en materia del REPSE, sin pasar por alto que la subcontratación laboral está prohibida en el sistema jurídico mexicano. Ojo, si nosotros vamos y nos registramos en el REPSE, estamos diciendo que nosotros vamos a prestar nuestro personal a otra persona, es decir, vamos a hacer una operación de subcontratación cuando está prohibido, señores. Tengan mucho cuidado. Ustedes están siendo objeto probablemente de una red de delincuencia organizada sin querer, porque no creo que sea la intención, sino que te están obligando a que te des de alta en el REPSE, porque si no, no te pagan, porque si no, no te contratan, pero estás diciendo que estás subcontratando personal. Entonces aquí quiero decirles que los datos que tenía la autoridad eran datos muy sencillos, como 655,000 personas estaban subcontratadas, pero en realidad 2.7 millones de trabajadores migraron en empresas de una a otra, es decir, no eran los 655,000 personas. Muchos lo hicieron por temor, muchos lo hicieron porque se los pidieron, y esto trae como consecuencia pues que van a venir auditorías muy complejas. No me voy a detener aquí, solo quiero señalar todo lo que conlleva el tema del REPSE. Ya en algún momento vamos a abordar también cómo va avanzando este tema de la subcontratación. Esto lo vamos a hacer, lo tenemos programado también para el mes de enero. Darles un curso de esto y cómo está dándose el avance de cuántas empresas y cuáles son los resultados de las revisiones que se están teniendo. Entonces aquí algo que yo quiero señalar es el supuesto de las consecuencias de la subcontratación en los servicios de ejecución de obras especializadas. Hay una serie de multas que vienen como consecuencia porque tú dijiste, o sea, tú te vas y te das de alta como subcontratista, o sea, persona que pone a disposición de otras su personal. Eso es lo que estás diciendo cuando das de alta tu REPSE, que estás rentando a tu personal. Y cuando tú estás rentando a tu personal, pues te tienes que regir con una serie de reglas de la Ley Federal del Trabajo, y la autoridad que va a regular esto es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces aquí es importantísimo que tú tengas dentro de tus sistemas de información procesos que te permitan identificar estas operaciones, y si sí lo estás haciendo, pues cumplir con todo lo que la Ley Federal del Trabajo establece. ¿Te fijas? No es una cuestión ni fiscal, ni contable, ni nada. Y la consecuencia de la multa pues va desde 179,000 pesos hasta 4,481,000 pesos, porque tú dijiste, y consecuencia de que pues te obligaron. Entonces yo aquí
pediría que lo revisaras, que te fueras con mesura. Y bueno, al final el tema del Código Fiscal de la Federación habla de que se comete un delito de defraudación fiscal calificada, es usar esquemas simulados. Y sin dar de cuenta puede estar simulando una operación que no es. O sea, estás diciendo que estás subcontratando personas cuando no estás subcontratando. Estás vendiendo un producto, ¿de acuerdo? Y tú lo estás facturando como que lo estuvieras subcontratando. Bueno, entonces quise señalar este tema. Viene toda la obligación de los responsables solidarios, tanto como los contratantes como los socios accionistas de la persona, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí llega mi intervención y por ahí las dudas yo creo que las vamos a resolver al final, pero sigo a sus órdenes de todos modos. Así es, al finalizar la intervención de los 3 participantes en esta mañana, estaremos recibiendo algunas de sus dudas en el chat. Entonces, para entonces es cuando habrá este espacio de participación. Muchas gracias, doctor Oscar Gutiérrez, por esta primera parte de exposición. Vamos a proceder a pasar a la segunda parte de la misma, las reformas fiscales 2022. Estará a cargo del doctor José Barba Calvillo, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal y doctor en Derecho, a quien le dejamos el espacio. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, agradeciendo su asistencia. Y pues bueno, continuando por aquí con la exposición del doctor Oscar, buen amigo Oscar, pues vamos a platicar un poco de las reformas al Código Fiscal de la Federación. Permítanme compartir pantalla. ¿Me pueden confirmar si ya es visible? Listo, adelante. Excelente, gracias. Bueno, vamos a platicar un poco de las reformas al Código Fiscal de la Federación. Como bien comentó el doctor Oscar, son muchas las reformas que existieron para efectos del próximo ejercicio fiscal, y en el Código Fiscal de la Federación se concentraron la gran mayoría de estas reformas. Sin embargo, también hay que ser muy conscientes de que muchas de esas reformas simplemente fueron ajustes en redacción, en cambios de conceptos. Por ejemplo, se eliminaron palabras o términos como condonación. Sabemos que para el actual régimen presidencial este tipo de conceptos de eliminar obligaciones de parte de los contribuyentes no son bien recibidas, entonces se manejan reducciones de multas, se manejan actualizaciones en cuanto a pues solamente inclusión de nuevas obligaciones dentro del Código Fiscal de la Federación, y eso genera como consecuencia que también haya pues cambios en los párrafos, en la referencia de diversas fracciones. Entonces, son gran cantidad de reformas, responsabilidad solidaria, temas en los que también están estableciendo mayores obligaciones para efectos de evitar el famoso huachicoleo, temas de fusiones, temas de escisión. Sin embargo, pues por cuestión de tiempo me trataré de abocar a aquellas que resultan ser de cuidado, de atención, en su momento, como bien lo comentó el doctor, pues tal vez de profundizar a un nivel más de detalle, dependiendo de la situación específica en la que se encuentre cada contribuyente. Bueno, primero que nada, hacer referencia que el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación está incluyendo ya una referencia que hasta el próximo ejercicio fiscal no se contemplaba en este artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, y esto se refiere a la suspensión de los plazos. Realmente la razón de existir de esta modificación es a causa de que, pues como sabemos, el año pasado, con todo el tema de la pandemia, pues hubo la necesidad de que las autoridades fiscales tuvieran que, pues, limitarse en el desarrollo de sus diversas facultades de comprobación, de trámites y demás circunstancias, y todo esto, pues, a causa de la contingencia sanitaria a la que nos enfrentamos. Pero, hablando en referencia, por ejemplo, al caso de las facultades de comprobación que se habían comenzado a los contribuyentes, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, revisiones electrónicas, pues esas tuvieron que ser detenidas. Y para efectos de justificar
esa suspensión de los plazos para continuar o para concluir esas facultades de comprobación, la autoridad se basó en una regla miscelánea fiscal en la cual específicamente dijo que para términos del artículo 12 del Código Fiscal, pues se suspendían los plazos por determinado periodo. La realidad es que esta acción no era legal. Y no era legal porque el artículo 12 del Código nunca establecía como tal la posibilidad de suspender plazos a causa de casos fortuitos o fuerza mayor. Para estos casos, el artículo 46A del Código Fiscal de la Federación sí te establece de forma muy específica este supuesto para que se detuviera una auditoría o para que no se concluyera dentro de los 12 meses que por regla general tiene que durar una visita, revisión o una revisión de gabinete o revisión electrónica. Sin embargo, pues este procedimiento del 46A implica una notificación personal directa a cada uno de los contribuyentes donde se informan las razones de la suspensión, se justifica la razón de la suspensión y con esto pues este lapso de los 12 meses queda detenido. La autoridad no se vio en pues la posibilidad de llevar a cabo estos procedimientos y pues como sucede en muchas ocasiones a través de la resolución miscelánea fiscal, decide subsanar esa situación, lo cual pues es ilegal. Entonces, el hecho de que al día de hoy ya se considera en el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación la posibilidad de suspender estos plazos, nos da muestra clara de que las suspensiones que se dieron el año anterior por causa de esta resolución miscelánea fiscal, pues la realidad es que son indebidos. Entonces, incluso, bueno, pues ya hay medios de defensa que están presentados donde se está haciendo patente esta situación y pues estamos en espera de que los tribunales coincidan, pues prácticamente tomando como base el hecho de que sabiendo que estuvo incorrecto esas suspensiones, la autoridad decide ya subsanarlo al incluirlo propiamente en el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, como ha sucedido en otros casos, como en su momento sucedió con la limitación a la compensación universal, que primero venía en la ley de ingresos y después, pues para corregir la omisión, ya lo incluía en el Código Fiscal de la Federación ante los medios de defensa que se presentan. Artículo 17D. Aquí hay un aspecto muy importante a considerar, que es la limitación a poder obtener la firma electrónica. Y en este caso, el legislador señaló que, pues, como realmente están buscando limitar los movimientos, la operatividad de todas aquellas empresas a las cuales, o ya sea que emiten comprobantes fiscales sin la debida materialidad o que le dan efectos fiscales a estos por parte de los contribuyentes, quieren seguir atacando esta mala práctica de la famosa compraventa de facturas, pues sigue incluyendo en diferentes procedimientos obstáculos, limitaciones y requisitos que están vinculados con esta actividad ilícita de estar emitiendo los comprobantes fiscales sin la materialidad y dándoles los efectos. Y por lo tanto, una manera en que la autoridad está viendo la posibilidad de seguir inhibiendo, de seguir atacando esta situación, es a través de limitar la obtención de la e-firma en los casos en el que si una persona moral decide solicitar su e-firma, pero alguno de los socios, y sobre todo que el socio tenga el carácter de controlador, es decir, que tenga realmente el poder de decisión dentro de la sociedad, además de algunos otros supuestos que te maneja el artículo 26, fracción décima del Código Fiscal de la Federación respecto a la responsabilidad solidaria, que si esta persona física, este socio, tiene algún supuesto de cancelación de su certificado de sello digital, ya sea porque no desvirtuó la causa por la cual le cancelaron el certificado, porque es un EFO o porque es un EDO, si el sujeto en particular tiene esta situación, automáticamente va a generar como consecuencia que la persona moral esté limitada a obtener la e-firma. Es decir, ya está trascendiendo los problemas y las afectaciones que como persona física yo tengo y que soy parte de una sociedad, de una persona moral, mis problemas y mis conflictos ya están trascendiendo a la persona moral. Esto pues va sí en contra de toda doctrina y lógica en relación a cómo las circunstancias de una persona física pueden llegar a afectar a otra persona jurídica completamente independiente, cada una con sus obligaciones y cada una con sus responsabilidades, pero el fisco está haciendo este vínculo y, si pueden observar,
relacionado justamente con la compraventa de las facturas. Entonces, hay que tener muy presente esta situación, hay que hacer controles internos dentro de las empresas, hay que revisar específicamente la situación de los socios, tenemos que ser muy conscientes de que cada vez la autoridad nos está obligando a que nos autoauditemos entre contribuyentes, a que entre nosotros nos estemos revisando y nos estemos orillando a un debido cumplimiento de obligaciones fiscales, porque de lo contrario, lo que tú estés haciendo mal, tarde o temprano me va a repercutir. De igual manera, si en el caso de que, bueno, más bien, ante esta fabulosa herramienta que encontró la autoridad de la cancelación del certificado de sello digital como una opción para obligar a los contribuyentes a corregirse, a subsanar, a remediar la situación fiscal en la cual se encuentra la empresa, sea correcto, no sea correcto, sea interpretable, no sea interpretable, pues la cancelación del certificado de sello digital se ha vuelto pues la moda de la autoridad. Y por lo tanto, pues sigue y continúa fortaleciendo esta figura, fortaleciendo esta herramienta de la cancelación del certificado para efectos de que pues cada vez sea más difícil que un contribuyente al que se le canceló su certificado pueda seguir teniendo operación a través de diferentes medios. De inicio ya nos está señalando, nosotros sabemos que me restringen temporal. Eduardo, creo que tienes tu micrófono abierto, ya que lo cerras, por favor. Eduardo Rodríguez. En el caso de que se presentara una situación por la que me restringieron temporalmente mi certificado, sabemos que el Código Fiscal de la Federación te permite presentar una aclaración para que tú desvirtúes esa causa. Y la ley te señala que al presentar tú esa aclaración, la autoridad está obligada a que dentro de las 24 horas siguientes debe de levantar o permitir el uso del certificado hasta en tanto no se resuelva en definitiva ese procedimiento. La ley dice una cosa, la operación es otra, no se logra a veces dentro de las 24 horas, a veces demora un poco más, a veces la autoridad es completamente omisa. Tenemos que ser muy incisivos en estas obligaciones, en esta responsabilidad que tiene la autoridad de dar operatividad a la empresa a través de la restricción. Pero ¿qué sucede si lo que está dentro más bien, si la situación está relacionado con aspectos del 69B o del 69B bis, es decir, compraventa de facturas que no contienen la materialidad o bien aplicación de pérdidas fiscales de las cuales no se demuestra efectivamente su existencia o que es una pérdida fiscal simulada, pues lo cierto es que en esos casos la autoridad no va a permitir estas restricciones, estos usos temporales del certificado hasta tanto se resuelva el certificado. Y en algunos casos incluso ese certificado pues quedará completamente cancelado hasta en tanto no se demuestre que efectivamente se subsanó la irregularidad. Entonces, la autoridad pone el pie sobre la manguera de oxígeno del enfermo para efectos de decir, pues mientras tú no corrijas, mientras no subsanes esta situación, yo te voy a seguir teniendo limitado. De igual manera, fortalece la situación para el caso ahora del REPSE, que si pues el contribuyente no tiene esta restricción temporal o más bien aplicará esta restricción temporal y en su momento la definitiva, si hay una omisión de 3 o más pagos mensuales en un año calendario, ya sean consecutivos o bien no consecutivos, o también en el caso de la declaración anual, ¿no? O también en aquellos casos en que a un contribuyente ya se le impuso una multa en términos del 85 fracción primera, es decir, por una limitación al ejercicio de las facultades de comprobación, y hay una reincidencia en lo mismo, también será motivo de una cancelación del certificado. Por otro lado, también, si el hecho de que nosotros estemos manifestando en las declaraciones anuales, perdón, las diferentes declaraciones, ya sea las provisionales o las declaraciones definitivas en el caso del impuesto al valor agregado, cifras que no coincidan realmente con la información que tiene la autoridad en sus bases de datos, que esto ya lo venía haciendo, pero hablando, por ejemplo, de valor de actos o actividades, del impuesto retenido, y esto no concuerda con los estados de cuenta bancario, con los complementos de pago, pues también esto será motivo de cancelación, bueno, de restricción temporal en su momento del certificado y posteriormente, si no se desvirtúa la situación, de una cancelación definitiva del mismo.
¿Qué sucede también con los casos en los cuales, de igual manera, si uno de los socios en particular tiene cancelado su certificado de sello digital porque no desvirtuó la situación o porque hay de por medio la adquisición de comprobantes fiscales que no tienen materialidad, el hecho de que este socio y que tenga el carácter de controlador tener restringido su certificado va a dar como causa que también se le restrinja el certificado a la persona moral. Nuevamente caemos en una necesidad de estar muy al pendiente de la situación específica, ya no solamente de la empresa, sino de quienes forman parte de la empresa, del carácter que tienen los sujetos dentro de la empresa, porque los problemas de la persona física ya van a estar trascendiendo a la persona moral. Y esto, pues, a causa de que la autoridad también a veces está observando de que a través del uso de, bueno, yo no te facturo porque tengo cancelado el certificado, factúrame tú, que seas persona moral o que seas persona física, es el medio que encontró la autoridad para limitar que los contribuyentes, según lo señalado en la exposición de motivos, estén evadiendo las consecuencias de una cancelación de un certificado. O sea, en otras palabras, lo leemos entre líneas, no me gusta que tengo yo una situación con la cual quiero limitarte y que estés encontrando los resquicios para solucionar. Bueno, por cuestión de tiempo me voy a pasar al siguiente tema. La compensación. Si bien es cierto, la compensación universal no existe como tal ya hasta estos momentos, sí se está abriendo una posibilidad dentro del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación de que en aquellos casos en los que yo estoy siendo sujeto de una facultad de comprobación en términos de la fracción segunda o fracción tercera, visita domiciliaria o revisión de gabinete o de escritorio, sí pueda haber una compensación de los impuestos y de los saldos a favor que yo tenga independientemente del origen dentro de esa facultad de comprobación. Entonces, digamos que es como una mini compensación universal. ¿Esto por qué? Porque la autoridad se dio cuenta de que en muchas ocasiones los contribuyentes dentro de las facultades de comprobación es donde están realmente haciendo uso del derecho de una compensación y no lo hacen previamente. Sin embargo, para que esto pueda llegar a operar, es necesario que pues todas aquellas cantidades que se van a hacer dentro de la compensación estén manifestadas antes de que se dé el inicio de las facultades de comprobación. Asimismo, pues que estas cantidades no hayan sido negadas en devolución, que obviamente no haya prescrito el derecho de estas cantidades y de igual manera que no deriven el derecho a obtener estas cantidades a favor, que no deriven de una resolución administrativa, de un recurso de revocación o bien de un juicio contencioso administrativo. Esto por cuestión de los plazos y de los tiempos que tiene la autoridad para cumplimentar un fallo, ya sea en la vía administrativa o en la vía jurisdiccional. Entonces, si dentro de esta situación el contribuyente tiene sus saldos a favor declarados con anterioridad a las facultades de comprobación, no han prescrito, son saldos a favor que previamente no se habían negado, pues todo esto va a permitirle al contribuyente de alguna otra manera aminorar el impacto que tenga la revisión en el contribuyente en su contabilidad y pues que el resultado de esta auditoría se vea modificado dada la aplicación de esta compensación. En cuanto al Registro Federal de Contribuyentes, hay nuevas obligaciones. Bueno, de inicio, pues esta situación que se está haciendo referencia incluso en medios y que fue hasta cierto punto de vista muy controversial, el hecho de que todos los mayores de edad tengan la obligación de darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Pues la realidad es que la autoridad señala que esto va vinculado con la situación de que pues si tú tienes que tramitar tu cédula de profesional, ya te están pidiendo un registro federal de contribuyentes, pero sabemos que en el fondo lo cierto es que la autoridad quiere tener perfectamente identificados a los contribuyentes y la obtención de ingresos. Sabemos que, como lo mencionaba hace unos momentos el doctor Oscar, la parte tecnológica, la parte de el comercio en línea es un nicho en el cual pues muchas personas están viendo una oportunidad de negocio, una oportunidad de obtener ingresos y pues muchos de estos no se están declarando. Entonces, pues la autoridad lo que quiere es ampliar la base contributiva, que desde un punto de vista muy doctrinario es algo correcto. Todos tenemos el derecho a que también mi igual
mi vecino, la persona de enfrente pague sus impuestos, pero como lo mencionó mi amigo, pues la realidad es que siempre tiene que ser ese pago de impuestos de manera proporcional y equitativa, como lo señala el artículo 31, fracción cuarta del COE. De igual manera, en cuanto al Registro Federal de Contribuyentes, ya se establecen las obligaciones, pues sí, de tener actualizada la información en las personas morales respecto de los socios o accionistas que forman parte de estas personas jurídicas, pero también ya se está solicitando de que se tiene que dar información en cuanto a el socio controlador o cuál es pues el porcentaje de control que puede llegar a tener una persona dentro de una persona jurídica. Todo esto pues va a estar relacionado, como lo hemos visto, pues con la cancelación del certificado de sello digital, con también temas de obligaciones que están vinculadas con los fideicomisos. Por lo tanto, pues surgen nuevas obligaciones formales para los contribuyentes en cuanto al Registro Federal de Contribuyentes de estar haciendo o proporcionando información novedosa ahora a la autoridad fiscal, que le va a permitir seguir formando cruces de esta información y por lo tanto aplicando otras consecuencias legales respecto del Código Fiscal de la Federación. En los casos, por ejemplo, de pues si una persona, un contribuyente no ha tenido operaciones dentro de los 5 ejercicios previos, no ha emitido comprobantes fiscales, la autoridad va a poder hacer de oficio, digamos, de esta manera, la actualización en el caso de la situación del contribuyente y cancelar o suspender el registro federal de contribuyentes por estas, pues, falta de operación o ante los datos de sus sistemas y de sus bases de información. El observar que un contribuyente no está teniendo ningún tipo de movimientos, pues tendrá esta facultad de hacer la cancelación o la suspensión. Y por otro lado, cuando nosotros queramos ya dar de baja en el caso de cancelar un registro federal de contribuyentes, pues también va a ser necesario que también acreditemos que en cuanto a seguridad social tenemos un cumplimiento adecuado de las mismas, de lo contrario la autoridad no nos va a permitir realizar este tipo de movimientos. En cuanto a los comprobantes fiscales, bueno, pues hay obligaciones novedosas que seguramente se van a venir a aclarar en mucha mayor medida a través de la emisión de la resolución miscelánea fiscal. Al día de hoy la resolución miscelánea fiscal se vuelve la alternativa perfecta para la autoridad para perfeccionar y para llenar todos esos vacíos que se encuentran en las leyes fiscales. Indebidamente, en mi consideración, el legislador cada vez le está dando más esta libertad a la autoridad de que sea a través de reglas de carácter general que lleve a cabo este señalamiento de requisitos, condiciones, supuestos, restricciones, etcétera, cuando pues esta labor realmente le corresponde al legislador y pues que debería de con ello pues darse una seguridad jurídica a los contribuyentes. Pero bueno, ustedes verán en esta reforma, como ha sucedido en otras, el hecho de que cada vez más es esta referencia de que a través de reglas de carácter general el SAT podrá señalar requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso el artículo 20A pues te habla mucho de estos nuevos complementos de pago para acreditar el movimiento de una mercancía también te hace referencia a que los comprobantes fiscales pues ahora también tendrán que señalar el nombre o la razón social de a quien va dirigido el comprobante, su código postal, el especificar la clave del uso para que se le da el receptor del comprobante fiscal. Por otro lado, en el caso de que si la autoridad considera o advierte que hay alguna discrepancia entre lo señalado en el comprobante fiscal y las claves y la información que está inmersa en dicho documento, automáticamente ella podrá hacer la corrección de esta información y señalada en el comprobante fiscal para que haya una concordancia en lo que a su juicio debe de ser así en el comprobante. Y por otro lado también pues nos está señalando que la cancelación de los FDI se tienen que llevar a cabo en el ejercicio fiscal en el que se emitan, y como ya sabemos pues tiene que haber una aceptación de parte del receptor del comprobante de tal cancelación. Por su parte también es importante señalar que la autoridad, el legislador definió en el artículo 29A
que en los casos en que haya una cancelación de un certificado, de un comprobante fiscal digital por internet, va a ser muy, muy importante que tengamos un soporte documental de la razón de por qué se llevó a cabo esa cancelación, para que si la autoridad decide practicar una facultad de revisión respecto del contribuyente y advierte que hay una cancelación de un CFDI respecto de un ingreso, pues que nosotros podamos acreditar las razones del por qué se hizo esa cancelación. Es un error, la operación jurídica contractual no se llevó a cabo. Aquí yo les recomendaría, sí, muy importante, el aprovechar y ser muy oportunos en los intercambios de información a través de correos electrónicos. Los correos electrónicos pueden llegar a ser una muy buena forma de acreditar razones por las cuales una operación o una circunstancia se genera. Esto como parte de información que tendremos que tener nosotros respaldada siempre, como ya se ha mencionado, para temas de materialidades, razón de negocios o ahora también de simulación de actos, como lo veremos en un momento. Muy brevemente, el dictamen fiscal regresa. El dictamen fiscal para efectos obligatorios para ciertos contribuyentes. Estamos hablando básicamente para aquellos, porque son los grandes contribuyentes, que son a los que prácticamente se les obliga a llevar a cabo el tema del dictamen fiscal, pero por otro lado también va a ser opción para otros contribuyentes, es decir, completamente facultativo, o decidir si optan por llevar a cabo el dictamen fiscal. Entonces, el dictamen fiscal regresa como un elemento para los contribuyentes para tener certeza en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Juega nuevamente un papel fundamental el contador público para efectos de la emisión de este tipo de revisiones. Y bueno, aquí importante, de manera muy general lo señalo, se hace referencia a que en su caso, si el dictaminador observa que hay algún tipo de inconsistencia por parte del contribuyente que implique la comisión de un delito fiscal, tendrá que hacerlo del conocimiento de la autoridad. De lo contrario, el mismo contador público puede caer en una responsabilidad penal. Esto es un poco extraño. La verdad es que ha sido muy cuestionado, incluso ha habido comunicados por parte del Colegio de Contadores Públicos, tanto del Estado como de la Ciudad de México, donde pues se está poniendo en una situación muy difícil al contador público respecto de sus clientes. Y además se le está pidiendo pues prácticamente que sea perito, no en un tema contable, sino perito en un tema de derecho penal fiscal, lo cual pues resulta ser contradictorio, porque además el dictamen por sí mismo en el formato tiene un apartado donde pues el contador público manifestará las inconsistencias que a su consideración presenta la situación fiscal del contribuyente, pero ya no va a bastar con esto, sino que además, de alguna otra manera, reitero, lo que quiere la autoridad fiscal es que entre nosotros nos cuidemos y entre nosotros nos denunciemos, ¿no? Entonces, a esa posición está llevando a cabo. A esa posición está llevando ahora la autoridad a los contadores públicos a través de la figura del dictamen fiscal. Bueno, de manera muy sencilla menciono, hay nuevas facultades de comprobación ya muy específicas para revisar a las instituciones financieras, para revisar a todo el tema de fideicomisos, vinculados también con estas obligaciones de reportar las características de los socios controladores, de los integrantes controladores de las mismas, una serie de responsabilidades que ya tiene su facultad de comprobación muy particular, lejos de una visita domiciliaria o una revisión de gabinete. Entonces, pues el artículo 42 y subsecuentes en cuanto al procedimiento se modifican para incluir esta nueva facultad de comprobación. Siguiendo con la dinámica de que la autoridad quiere erradicar cualquier posibilidad de evasión fiscal o de elusión fiscal, ya no solamente tendremos en el artículo 69b la cuestión de las operaciones inexistentes, ya no solamente tendremos en el artículo 5a la cuestión de la razón de negocios. Ahora en el artículo 42b hablamos de los actos jurídicos, de la simulación de los actos jurídicos. De inicio, esta facultad del 42b está pensada para partes relacionadas, facultades de comprobación específicamente para partes relacionadas. Pero pues esto puede considerarse como un experimento si la autoridad le funciona, si a la autoridad
le sirve este tipo de aplicación, seguramente va a trascender en su momento para el resto de los contribuyentes. Esto es una muestra clara de la necesidad de ser preventivos más que correctivos, de un verdadero control interno en las empresas, de unas revisiones auténticas, auditorías jurídicas y contables para determinar si las operaciones de las empresas están bien sustentadas. No que no existan, sabemos que existen. El tema es que a veces no se tiene el control interno necesario para que ante una auditoría se pueda acreditar esa materialidad, esa razón de negocios o esa autenticidad de los actos jurídicos que se están llevando a cabo. Entonces, pensar que tener una contabilidad simple o un respaldo documental simple va a ser suficiente, si tengo bastante tiempo funcionando de esa manera, por esa razón a mí la autoridad no me va a venir a revisar, de verdad es que nos estamos poniendo en un riesgo muy claro. Hay que entender que al día de hoy el control interno cobra una importancia relevante en la operación normal y cotidiana de una empresa a nivel fiscal, a nivel laboral, a nivel de seguridad social, a nivel contractual, etc. En cuanto a la determinación presuntiva, se hacen modificaciones para incluir la posibilidad de que la autoridad llegue a definir cantidades adeudadas por los contribuyentes, sobre todo en la cuestión de los hidrocarburos, el tema del huachicoleo. Esta parte la perfeccionan aún más, ya se establecían los procedimientos de cuándo aplicar una determinación presuntiva, cómo aplicarla y sobre qué porcentajes hacerlo. Pero bueno, pues ante esta iniciativa, esta línea de la reforma de combatir perfectamente el tema del contrabando de combustibles, pues se decide fortalecer y darles procedimientos ya muy bien definidos a la autoridad fiscal en el caso de la determinación presuntiva para este tipo de contribuyentes. Reserva de información. La autoridad quiere que sepamos con quién estamos llevando a cabo negocios y por lo tanto se establece que no habrá una reserva de información en los casos en los cuales pues las personas físicas o las personas morales se les haya cancelado un certificado de sello digital porque temas otra vez nuevamente de los EFOS o de los CEDOS o porque no se desvirtuó la causa por la cual se dio la cancelación, pues estos van a estar publicados, nosotros vamos a tener acceso a esa información y esto de alguna otra manera te dice la autoridad pues, para que tengas cuidado con quién te estás relacionando, ¿sí? Básicamente el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Entonces, pues la reserva de información en ese sentido, como ya sucedía con el 69B, no es materia de una limitación. Esto es un reflejo de lo que les comento de cómo la autoridad quiere que entre nosotros nos estemos limitando. ¿Qué sucedía cuando un contribuyente se le cancelaba un certificado de sello digital y tenía operaciones ya en trámite y necesitaba tener un flujo, necesitaba tener movimientos para seguir cumpliendo con todas sus obligaciones? Bueno, pues acudía a que a través de otro contribuyente, una figura jurídica, se pudiera llevar a cabo la facturación a nombre de, bueno, pues la autoridad se dio cuenta de que está sucediendo esto. Para ella esto es una manera de evitar la consecuencia de una cancelación del certificado y decide incluir ahora como una presunción de inexistencia aquellas operaciones en las cuales yo, contribuyente, emito un comprobante fiscal respecto de la operación de otro contribuyente al cual tiene cancelado el certificado. Entonces, cierra ahí la pinza a la autoridad y dice, ok, ¿sabes qué? Tú quieres ayudarle y quieres emitir el comprobante fiscal de EGEL, ok, emítelo, nada más que ese acto para ti va a ser una cuestión simulada y te voy a iniciar procedimientos. La verdad es que aquí es un tema muy interesante desde el punto de vista jurídico, porque ¿qué es lo que va a cuestionar la autoridad? ¿Esa operación en particular o todas mis operaciones? Lo cierto es que hay un vacío ahí y seguramente será materia de importantes argumentos al momento de defensa, porque lo cierto es que estaría hablando, en su caso, mi punto de vista es aquellas operaciones específicas por las cuales yo hice el comprobante a nombre de otro, pero también habrá que ver si esos servicios y esa operación que se llevó a cabo respecto al otro contribuyente, realmente si fue con mis medios, realmente si fue con mi personal, si fue con mis recursos materiales con los cuales los llevé. El legislador toca de nueva cuenta la figura de los acuerdos conclusivos. Ahora restringe el tiempo de duración de un acuerdo conclusivo a 12 meses.
ya había restringido el acuerdo conclusivo en cuanto a los tiempos para solicitarlo. Recordemos que a partir del levantamiento del acta final, del oficio de observaciones o bien de la preliquidación, solamente tenemos 20 días hábiles para solicitar un acuerdo conclusivo. Esto limitó mucho la figura y ahora la limita aún más en cuanto al tiempo de duración del acuerdo conclusivo. Lo cierto es que pareciera que la autoridad fiscal está viendo como un peligro el acuerdo conclusivo lejos de las bondades que tiene el mismo. El acuerdo conclusivo es una figura que soluciona muchas problemáticas y que puede ser perfectamente utilizada legalmente para remediar situaciones jurídicas que tenemos con las autoridades fiscales, pero ahora tendremos que estar muy atentos a los tiempos para solicitarlo. Recordemos, 20 días para ello y después de esto ya no se podrá solicitar. Y también ahora ser muy efectivos, ser muy precisos en el procedimiento, en el desahogo del procedimiento, porque tendremos 12 meses para concluir. Desde el punto de vista de todos aquellos que en su momento pertenecimos a la Procuraduría, la autoridad está cambiando la naturaleza de esta institución jurídica para dejar de ser un medio alternativo de solución de controversias y volverlo más una instancia, lo cual, pues sin lugar a dudas, no fue para nada la intención de esta figura del acuerdo conclusivo. Mencionar que será materia de sanciones, de multas económicas, el hecho de no cancelar los comprobantes fiscales dentro de los plazos que establece ahora el Código Fiscal de la Federación. Se fortalecen por ahí muchas obligaciones respecto de información que se tiene que tener entre partes relacionadas. Entonces, si no se presentan estos informes en tiempo y forma, será materia también de sanciones económicas. En cuanto a obligaciones de llevar contabilidad, el utilizar comprobantes fiscales a los cuales o amparan operaciones inexistentes, también ya no solamente es materia de un tema del 69B, sino también será materia de sanciones económicas en contra de los contribuyentes por haberle dado un efecto fiscal a estos comprobantes fiscales. Se trata de evitar que la autoridad esté perdiendo en medios de defensa juicios porque ante un procedimiento del 69B y ante el desvirtuamiento de las razones del 69B, los funcionarios públicos no están emitiendo dentro de los 50 días que tienen la resolución definitiva de este procedimiento del 69B y por lo tanto si no se emite en este plazo el procedimiento es ilegal y la autoridad tiene que dar de baja a los contribuyentes de estos listados, de esta lista negra. Bueno, pues lo que hace el legislador es poner una sanción muy específica al funcionario público, es decir, si tú no emites la resolución en tiempo y forma, bueno, pues tendrás una sanción económica por haber incumplido tu deber como funcionario del Servicio de Administración Tributaria. No contar con el complemento carta-aporte para efectos del movimiento de la mercancía de un lugar a otro o incluso cuando estemos hablando del tema de los hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos, el huachicoleo, el no contar con el comprobante fiscal correspondiente que ampare estas actividades, pues será considerado como un tema de contrabando. Defraudación fiscal. Esto es muy importante, la simulación en cuanto a tener empleados y que haya una relación de trabajo, que se cumplan los 3 elementos de la relación de trabajo y que no nosotros los tengamos bajo una figura de una prestación de servicios independientes, que realmente sería una simulación. Esto va a ser considerado ya como un delito fiscal, entendido como defraudación fiscal. Es decir, el querer darle el carácter de servicio independiente a lo que realmente constituye una relación laboral. La autoridad lo puede considerar para efectos de una consecuencia de una pena corporal, ¿vale? Bueno, hay ahí una adecuación en cuanto a las notificaciones por estrados. Se amplían de los 6 a 10 días las notificaciones por estrados. Esto lo relevante y lo pongo sobre la mesa simplemente para que ya nos quitemos de la idea de que si vamos a las oficinas de las autoridades fiscales, ahí podremos ver en los espacios públicos los diferentes actos de la autoridad que está publicando y que no pudo notificar de forma personal, los famosos estrados. Eso ya no va a existir, todo será vía electrónica. Entonces, si nosotros tenemos un procedimiento iniciado y de repente vemos que la autoridad ya no nos está notificando nada,
pues será muy importante que estemos atentos a las notificaciones por estrados, porque posiblemente la autoridad tal vez se esté inventando una falta más bien una circunstancia por la que justifica una notificación por estrados y lo esté haciendo de esta manera. Es decir, el medio tecnológico se está volviendo la fuente principal de información tanto para la autoridad como para los contribuyentes. Esto también es muy importante, se los menciono. Hay una modificación en cuanto a los procedimientos de cobro. Si bien es cierto, los embargos a través de buzón tributario ya existían, pero siempre sucedían siempre y cuando la autoridad no pudiera llevar a cabo la ejecución directamente en el domicilio del contribuyente, porque no estuviera localizado, porque desaparecía del domicilio o porque hubiera una obstaculización a llevar a cabo el procedimiento. Esto ya estaba en el artículo 137, se elimina y se crea el 151 bis y te dice, ¿sabes qué? Yo voy a poder llevar a cabo embargos a través de buzón tributario, siempre y cuando sean temas de depósitos bancarios, aunque les encanta embargar los depósitos bancarios, acciones, bonos, bienes inmuebles, intangibles. Bienes muebles obviamente no se consideran, dado que esos físicamente los tiene que ver la autoridad fiscal para embargarlos, o preferentemente así lo hace. Lo delicado de este procedimiento es de que ya no hay una ponderación de supuestos, es decir, ya no te dice que el embargo de buzón tributario sea de que o no me encontraron, o no estaba en mi domicilio, o no pudieron llevar a cabo la diligencia, sino que simplemente lo deja abierto. Entonces, pues esto también será materia seguramente de medios de defensa. Y bueno, pues por mi parte sería todo en cuanto al tema del Código Fiscal de la Federación. Una disculpa por haberme excedido un poco por ahí de los tiempos. Son muchas modificaciones, pero pues lo cierto es que hay que tener presentes, por lo menos de manera de inicio muy general de todos estos cambios, y bueno, y habrá momentos y oportunidades para poder abundar en cada uno de ellos dependiendo pues de las situaciones. Y como se comentó hace un momento por el doctor, pues dejamos las dudas y las inquietudes para la parte final. Muchas gracias. Gracias, perdón, gracias doctor Barba por también su participación y darnos a conocer estas innovaciones tan puntuales en esta ocasión. Por último, no por ello menos importante, vamos a escuchar para el siguiente tema a impartir al maestro Carlos Alberto Cruz Andrade, quien es licenciado en Comercio Internacional y maestro en Administración, que nos estará hablando de la deducibilidad por medio de autorrentas. Sí está ahí el doctor, el maestro. Sí, aquí estoy, Daniel. Muchas gracias. Adelante, maestro. ¿Se escucha y se ve claro? Sí, vemos su presentación y luego escuchamos. Perfecto. Bueno, pues antes que nada agradecer al doctor Oscar Gutiérrez Tenorio por la invitación. Pues mi plática, la parte de mi plática va a ser un poco breve. El fundamento de esta parte es, pues bueno, que como ya lo comentaron, Oscar, José Barba, como lo han visto probablemente ustedes en años anteriores, pues cada vez es más complicado deducir, ¿no? Cada vez es más complicado deducir, la autoridad está reduciendo esta parte, y pues el día de hoy yo les voy a hablar sobre un esquema de deducción, ¿sí? Que es el arrendamiento, con una particular importante, que es lease back to back, ¿no? Ahorita vamos a platicar sobre qué significa esto, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar con que es una alternativa legal de deducción, ¿sí? Flexible e incluso rentable para adquirir bienes productivos, ¿no? Pues bueno, ¿cuáles son los beneficios de un arrendamiento? Y aquí me gustaría empezar con que vamos a hablar sobre arrendamiento de bienes muebles. No estamos hablando de bienes inmuebles, no estamos hablando de casas, no estamos hablando de edificios, estamos hablando de autos, estamos hablando de maquinaria, estamos hablando de activos productivos. Entonces, bueno, los beneficios es que podemos tener una deducción, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un activo y lo rentamos, en vez de comprarlo, pues tenemos una deducción igual a la renta. Claro, en el caso de los autos hay limitación, ¿sí? Dependiendo del tipo de auto. Pero por otro lado, el arrendamiento pues, nos permite, como ya lo comenté, adquirir los bienes, pero por el otro lado, manejar nuestra liquidez. En muchas ocasiones, nosotros no tenemos la cantidad suficiente para adquirir el activo, o sí la tenemos, pero a veces las arrendadoras no nos dan la facilidad de los meses que necesitamos o cómo realizar los pagos.
Bueno, entonces me gustaría, para los que no están tan relacionados con el tema, hablar un poquito sobre lo que es un arrendamiento tradicional antes de entrar al back-to-back. Creo que la mayoría de nosotros en lo que hemos estado relacionados es cuando queremos adquirir un auto, ¿no? Entonces, pues tenemos la alternativa de comprar el auto, ¿sí? El auto tiene una deducción máxima de 175,000 pesos ISR más el IVA. Cuando compramos el auto podemos deducirlo, claro, tenemos una limitación anual, el IVA lo podemos acreditar en el mismo ejercicio, pero el ISR no, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues podemos sacarlo a crédito o podemos sacarlo en arrendamiento. Cuando lo hacemos en arrendamiento, ¿qué hacemos? Pues vamos con una agencia, vamos con una arrendadora, ¿sí? Seleccionamos el bien, la arrendadora básicamente compra el bien, ¿sí? Si seguimos con el ejemplo del coche, se lo compra la agencia y lo pone a disposición de nosotros, ¿no? De nuestra empresa, de nosotros como personas físicas, del arrendatario, ¿sí? Se hacen los pagos de las rentas mensuales, esos pagos son deducibles y al final de la vida del contrato se tiene que devolver el bien, ¿no? Que es algo que a veces pues al empresario mexicano no le gusta mucho esto de devolver el bien, oye, yo me lo quiero quedar. Claro, ya ahorita sí lo puedes comprar, te lo puedes quedar, tienes que terminar el contrato de arrendamiento necesariamente, ¿sí? Tienes que acabar con esa figura legal, terminar ese contrato y una vez que ya se extinguió ese contrato, lo puedes adquirir. Pero bueno, ¿qué me dicen, no, constantemente cuando hablo de arrendamiento? Oye, Carlos, sí está bien, me permite deducir más que la compra, me permite deducir más que la compra a crédito, pero el costo es altísimo. No, ese es el gran pero del arrendamiento. Las tasas son muy altas. Entonces, ¿por qué voy a pagar un sobreprecio? Claro, cuando lo puedo deducir, pues bueno, en realidad me voy a hacer del bien, ¿no? Tal vez un pago que iba a ser de impuestos, ahora lo hago con en vez de hacer el pago de los impuestos, adquiero un bien productivo, pero de cualquier manera está la idea de, si es un auto no lo puedo deducir completamente, si es una tasa muy alta, hoy estoy pagando un sobreprecio muy, muy alto y ahí empiezan pues un conflicto para definir si es una buena alternativa o no. Bueno, entonces, para combatir pues este tema de que el arrendamiento es caro, ¿sí? Pues una alternativa es realizar un arrendamiento, ¿sí? Un lease back-to-back. ¿Qué es esto? Vamos a regresar un paso antes para explicar qué es un back-to-back de una manera más sencilla, en la que tal vez algunos de ustedes ya se los han comentado, en una institución financiera, en un banco, ¿no? En muchas ocasiones necesitamos financiamiento, una empresa necesita financiamiento, esa empresa probablemente no cumple con el historial crediticio necesario para el banco, no cumple con la capacidad de pago, no cumple con muchas cosas, ¿no? O con algunas cosas. Entonces, una alternativa es, bueno, si tú como socio no le quieres meter el dinero, pero necesitas que la empresa tenga un crédito, pues lo que podemos hacer es un back-to-back, es decir, tú como empresario deposítame el dinero, ¿sí? Es la garantía del crédito a tu empresa y yo le voy a prestar ese dinero a tu empresa. Para muchos de nosotros eso tal vez podría no tener mucho sentido. Oye, ¿por qué voy a pagarle intereses al banco si yo ya tengo el dinero? Bueno, en algún momento el banco te puede dar algún esquema en el cual el rendimiento de tu inversión, ¿sí? De ese dinero que estás depositando, sea igual, ¿sí? Mayor, o si es menor, pues reduce el costo de financiamiento y así, pues bueno, tú ya no estás metiendo el dinero a la empresa. Bueno, pues esta misma idea la desarrollamos nosotros en el tema de arrendamiento. Básicamente lo que es un lease back-to-back es que tú mismo fondees tu operación, que tú mismo compres el activo a través de nuestra arrendadora. Es decir, en vez de ir con una arrendadora y decir, oye, quiero este coche, quiero esta maquinaria, réntamela para poder deducir, ¿sí? Y te voy a pagar una tasa muy alta. Lo que nosotros hacemos es, bueno, si tú tienes los recursos, tú bien puedes, podemos hacer un crédito back-to-back. Tú nos prestas el dinero y nosotros con esos recursos compramos el activo y te lo rentamos,
¿sí? Te rentamos el activo, te emitimos tus comprobantes fiscales para que puedas deducirlos mes con mes. Como ya lo comenté, si es autos, no pick-ups, bueno, tiene un límite. Si es maquinaria, no hay límite para la deducción. Y claro, como es tu dinero, como son tus recursos, nosotros negociamos contigo cuáles son las condiciones del arrendamiento. Cuando tú vas con una arrendadora, la arrendadora normal, bueno, te va a poner las condiciones no son negociables, porque está financiando la operación con tus recursos. En este esquema, ¿no?, que te estamos presentando el día de hoy, pues básicamente son tus recursos, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Pues bueno, que tú puedes establecer las condiciones del arrendamiento. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de un lease back-to-back? A diferencia de un lease o de cuando digo lease me refiero al arrendamiento, ¿sí? De un arrendamiento común y corriente. Bueno, por principio de cuentas, la tasa de arrendamiento es menor. Es sensiblemente menor, por un lado, ¿no? Porque tú decides esa tasa. Segundo, pues obviamente tú puedes establecer cómo es que quieres realizar los pagos, ¿sí? Que también en eso las arrendadoras a veces no son muy flexibles. Oye, yo lo que necesito es deducir la mayor cantidad de rentas en este momento. Bueno, pues podemos estructurar los pagos para que la deducción sea mayor en este momento que en el año 2, que en el año 3, que en el año 4. Ahora, todo esto tiene un costo único, tiene algo que nosotros llamamos un fee operativo. Insisto, nosotros estamos financiando la operación con tus recursos, por ende, ¿sí?, no estamos ganando intereses sobre tu dinero, ¿no? Quien se lleva el rendimiento es el inversionista, el socio de la empresa, un familiar, un amigo que tú dices, bueno, yo necesito deducir, necesito comprar este activo productivo, no tengo recursos, pero tengo un socio de la empresa que puede prestar el dinero, tengo a un familiar que lo puede hacer. ¿Quién se va a llevar la utilidad de la operación? Esa persona se la va a llevar. Nosotros solo cobramos un fee operativo, un costo único que es absolutamente transparente. Y obviamente pues hay una asesoría financiera y fiscal en cuanto a la operación. Te damos asesoría en cuanto al activo que quieres comprar, en cuanto a las deducciones que puedes realizar, en cuanto a cómo se van a dar los flujos de efectivo, porque pues normalmente un arrendamiento es una operación de mediano largo plazo. 2 años, 3 años, 4 años, ¿sí? Entonces, platicamos contigo, vemos cuáles son tus necesidades y en base a eso establecemos cuáles son la mejor manera en la cual a ti te conviene, ya sea desde el punto de vista fiscal, ya sea desde el punto de vista financiero, ya sea desde el punto de vista de los flujos que quieras, de cómo se van a dar los flujos o de los beneficios que quiere tener quien aporta los recursos, ¿no? Entonces, pues es una operación que le va a permitir a quien arrienda, ¿sí?, al arrendatario, pues básicamente deducir, ¿sí?, deducir una parte completamente el valor del bien o incluso un poco más. Le va a permitir al inversionista pues ganar una rentabilidad, ¿sí? Y insistimos, pues bueno, es una alternativa en la cual pues la autoridad afortunadamente no ha metido restricciones hasta este momento, como así lo ha sido en otro tipo de esquemas de deducción. Entonces, por mi parte es todo. Tengo entendido que las preguntas y las respuestas son hacia el final. Entonces, pues sigo atento aquí por si hubiera preguntas sobre este tema en particular. La idea de esta charla, pues nada más es, ahora sí que conoces un poquito el esquema, y si hubiera alguna duda a través de Solfi, bueno, si hubiera después una necesidad de una reunión, alguna corrida financiera, algún comparativo con algún esquema que traigas de arrendamiento, bien nos puedes contactar por Solfis y con todo gusto podemos agendar una cita. Muchísimas gracias, maestro Carlos Cruz, también por darnos a conocer estas facilidades tributarias que se pueden hacer también en beneficio de los activos empresariales.
Tal como se mencionó, pues pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Si tienen algún planteamiento que hacer a alguno de los expositores, pueden hacerlo a través del chat aquí en el espacio destinado para ello en esta sala de Zoom. Ya sea tanto los temas fiscales expuestos por el doctor Oscar Gutiérrez, la exposición que hizo el doctor José Barba, o la que acabamos de escuchar en cuanto a mayores detalles que nos podía proporcionar el maestro Carlos Cruz. Todo claro, al menos en cuanto a lo que se expuso, se escuchó en esta mañana. Por ahora parece que sí. De todos modos, mientras pudiera surgir alguna duda, les comentamos. Les estamos haciendo llegar aquí en el chat un link para que, por favor, si pueden hacernos, para evaluar la plática, el curso que tuvimos en esta mañana, para que nos hagan saber sus impresiones de la información y de la organización de este evento virtual que tuvimos, que se llevó a cabo en esta ocasión. Les agradecemos que en este link, tinyurl.com/eval curso 2022, pudieran hacernos llegar sus impresiones y retroalimentar esta información. Igualmente les hacemos saber que Grupo Solfis pueden encontrarnos en nuestras distintas redes sociales, en facebook.com/Grupo Solfis, también les hacemos llegar ahí el link, donde constantemente estamos publicando novedades y actualizaciones en materia contable, tributaria y fiscal. De la misma forma, en twitter.com/Grupo Solfis pueden encontrar también información relacionada. Cada viernes, por su parte, en un espacio en YouTube llamado Balance Empresarial, podrán encontrar información puntual, tanto nuevamente empresarial, contable, administrativa, en cuanto a cumplimientos, temas fiscales, novedades en cuanto a lo que las autoridades solicitan de todo el sector empresarial. Cada viernes a las 10 de la mañana en vivo pueden allí encontrar un tema diferente que se está exponiendo por parte del doctor Oscar Gutiérrez. E igualmente, si desean agregar el siguiente número de WhatsApp del Instituto de Formación de Asesores de Empresa, donde también se les pudiera estar invitando a grupos, ¿no?, donde se estará dando promoción y difusión a los distintos, tal como en esta ocasión hubo este espacio para conocer estas actualizaciones, pues en el futuro las distintas cursos de actualización, cursos informativos, conferencias virtuales y presenciales que pudieran desarrollarse para pues seguir actualizándonos en las distintas formas en que podemos cumplir con la autoridad. ¿Alguna otra pregunta? Nos pueden mandar la presentación. A través de IFADE se les puede llegar el resumen. Si no hay alguna otra duda o inquietud, reiteramos nuestro agradecimiento, nuestra gratitud por habernos acompañado en esta mañana para escuchar esta información sustanciosa, completa, muy vasta, que pues nos deja con muchas cuestiones que reflexionar para lo que se tiene que cumplir para el próximo año. Les agradecemos a todos por su presencia y les deseamos muy buenos días.